permite en esta mañana estar los hermanos juntos, reunidos en armonía en este lugar. Damos gracias a Dios por las muchas bendiciones que nos da sin merecer. Gracias a Dios, estamos contentos y estamos aquí aprendiendo de sus santas. Y vamos a empezar. ¿Qué estamos viendo en esta clase, hermanos? Sí, ¿no? Gálatas. Aquí lo tenemos, ¿no? El libro de los Gálatas. Y ya vamos en el capítulo número 5. Y por los que no me conocen, mi nombre es José Manuel Gil. Y hoy es 19 de octubre. Bueno, ¿se acuerdan de la tarea? Hechos 13 y 14 es ahí los antecedentes de la iglesia en Galacia. Así tenemos la pantalla completa y les voy a pedir nomás un ratito que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie, los que puedan, los que deseen. Y ahora sí, ¿quién escribió el libro de los Gálatas? ¿Se puede sentar o no? ¿A qué parte de la Biblia pertenece Gálatas? Nuevo Testamento. ¿Se puede sentar? ¿Se puede sentar, hermano? ¿Se puede sentarse? ¿A qué división del Nuevo Testamento? No. Cartas Paulinas, muy bien. ¿Y se puede sentar dos de acá? Ana, ¿se puede sentar? Si se las sabían. ¿A quién está dirigida la carta? ¿A todos los Gálatas? ¿A todas las personas que viven en Galacia? A ver, ¿cuál, por favor? ¿En la iglesia? No les diga, si ya se sentó. A ver. Sí, ¿y esos qué son, hermano? Está dirigida a las iglesias, a los hermanos, ¿se puede sentar? Los que anduvieron cerca también se pueden sentar. A los hermanos de las iglesias de Cristo en Galacia. Y ahora sí viene la buena. ¿Me pueden decir una iglesia de Galacia? ¿Dónde? Antioquía de Pisidia. Muy bien, ¿no? Se puede sentar. ¿Otra más? Muy bien, ya se puede sentar. Ya me dijeron una. ¿Otra más de las iglesias de Galacia? ¿Qué, hermano? Listra, muy bien. Derbe, se puede sentar. Y Corinto. Muy bien, qué bueno que hicieron la tarea. Esas son las iglesias de Antioquía, porque digo de Galacia. ¿Dónde las vemos? Cuando se dice la ofrenda, como ordené a las iglesias de Galacia. Y ustedes, hermanos, le pueden decir a cualquier hermano de otra congregación, como les ordenó a las iglesias de Antioquía de Pisidia, como le ordenó a Listra, como Derbe y como le ordenó a Iconium. Igual dice la iglesia de Macedonia, y ya la vimos cuáles son las iglesias de Macedonia, ya tenemos dos áreas. Muy bien, entonces eso va a ser, cada vez que me toque la clase, va a ser la tarea, ¿verdad? Ya vimos los antecedentes. Y les va a tocar la introducción de tarea. Apúntenle ahí para la próxima clase, dentro de un mes. Gálatas 1. Estudiar las preguntas de Gálatas 1. ¿Qué preguntas me puede hacer el hermano de Gálatas 1? Ahí se habla de un evangelio diferente. Se habla de quién puede enseñar un evangelio diferente.
¿Y quién le enseñó al apóstol Pablo? Va a haber más, ¿verdad? Porque ya lo van a estudiar. Va a haber unas cuantas más para que se vayan sentando así como van contestando. Muchas gracias, hermano, por participar. Vamos a brincar a esos temas y nos quedamos lo que vimos en la clase pasada. Vimos los hijos del esclavo y el hijo de la libre. Y aquí en el dibujo, ¿quién es ella? ¿Y quién se va? Agar, es la esclava, y su hijo, y Sara, y su hijo, Isaac. Eso fue lo que vimos la clase pasada, la alegoría. ¿Quiénes eran la esclava? ¿Y quiénes eran la libre? En este caso le dicen los Gálatas, ustedes son la libre. Pues lo que vimos, ustedes son la libre, ustedes son los que tienen la promesa de vida eterna. ¿Sí? Siempre y cuando quieran ser hijos de la libre, no de la esclava. Y vamos a iniciar con lo que nos corresponde el día de hoy. El libro de Gálatas, capítulo 5, por favor, en su celular, en su Biblia, si se pueden poner ahí Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer el versículo número 1. ¿Alguien que lo lea? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes. Ustedes, Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os libertó. Ustedes son hijos de la libre. Estad pues firmes en libertad. ¿Sí? Y aquí lo ponemos como ejemplo como un árbol. Este es un árbol, se dice que el encino, lo que mide hacia arriba, mide hacia abajo. Entonces, para tomar un encino, vamos a batallar. Entonces, necesitamos estar firmes como un árbol, bien plantados. También nosotros, aplicándonos a nosotros, debemos de llegar a ese grado de santidad, de estar firmes y no perder nuestra libertad. Gálatas, mantengan la libertad, firmes como un árbol bien arraigado. Y la siguiente parte es: no estéis sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? No regresen, en el caso de los gentiles, no regresen a la idolatría. En el caso de los judíos, no regresen al judaísmo. O toda la iglesia junta, no se vayan hacia el judaísmo. Porque el judaísmo, ¿qué es? ¿Cómo lo marca aquí? Un yugo de esclavitud. ¿Y qué es un yugo, hermanos? Algo que nos une y nos dirige, nos amarra, nos esclaviza y nos dirige hacia donde el que trae la cuerda quiere, ¿verdad? Ese es el yugo. Entonces, como recordamos aquí, se está exhortando a los Gálatas, porque los Gálatas se habían puesto el yugo y estaban siendo jalados por alguien diferente a nuestro Señor Jesucristo. Estaban siendo jalados por los judaizantes. Entonces, ya no se los vuelvan a poner. Ustedes son hijos de la libre. No se vuelvan a poner el yugo, y el yugo es este. Este es un yugo para todos, ¿verdad? Cierra. El yugo es el pecado, así es. Y nos ponemos en pecado, Satanás es el que dirige nuestra vida. Gracias, hermano. Entonces aquí vemos para dos, aquí va uno, aquí va otro, y aquí se amarra el cordón con el que se va a dirigir el yugo a los hombres. Y así queda. Este es un ejemplo de un yugo doble, ¿verdad? Hay yugos sencillos, ¿sabes? Pero este es uno doble y es el caso del yugo desigual. Si se fijan, uno más alto que otro. Es un yugo y es un yugo desigual. Eso fue el capítulo. Ahora el 2, hermanos. Alguien que lea el 2 con voz fuerte y clara. Llega aquí.
sea, vean aquí, pongan atención aquí, adelante, diría el que sabe, pongan atención, volteen. He aquí, yo, Pablo, con la autoridad que me da el Señor Jesucristo, os digo que si os circuncidan, de nada os aprovechará. Pues ya en Galacia había personas que se habían circuncidado, pero se habían circuncidado pensando que la salvación estaba en la circuncisión, ¿verdad? Debemos de notar eso. Sí. Es un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito. Así es. Muchas gracias, hermano. Vamos a ver ahorita también más parte de esta clase de hoy. La circuncisión se sigue realizando, ¿verdad? Pero en el caso de los judíos era una señal. Era una señal que el que tenía eso pertenecía al pueblo judío. ¿Sí, hermano? Muy bien, y el hermano ya comentó la otra señal. ¿Cuál es la señal de los cristianos? El bautismo. Así es. ¿Cuál es nuestra señal? El bautismo. Pero como dice el hermano, los bautismos se agarran y te meten en el agua. Hay que hacer más cosas, no es la única para ser cristiano. Pero esa es la señal de un cristiano, el bautismo. Cierra. También en aquel tiempo los judíos basaban el Antiguo Testamento más a la circuncisión, que la circuncisión para ellos significaba todo el Antiguo Testamento dado por Dios a Moisés. Por eso ellos, los judíos, peleaban la circuncisión con los gentiles de Galacia. O sea, sobre todo porque era una señal. Pero lo que hicieron, lo vamos a ver ahorita a los Gálatas es, llegaron los fariseos y los circuncidaron. Y ya, ¿verdad? No les enseñaron toda la Torah y todos los rituales. Iban avanzando, iban caminando, porque lo que ellos querían era incrementar la gente que era farisea, aunque no cumplieran y no hicieran la ley. Lo que ellos querían era tener más fariseos en todo el mundo. Entonces, he aquí, yo, Pablo, con la autoridad que me da el Señor Jesucristo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y aquí es, no traten de combinar ambos principios. ¿Sí? Porque si ustedes le dan a la circuncisión el valor de la salvación, ¿dónde queda nuestro Señor Jesucristo? La salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Hacerlo nos va a llegar a un Cristo modificado. Cristo más la circuncisión, obligatorio, así que les pongo. Obviamente eso nos va a llevar a muerte. El 3, alguien que lea el 3. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. Sí, aquí lo vemos lo que decía el hermano. Y otra vez testifico, ya les dije una vez, la circuncisión para nada aprovecha. Y otra vez les vuelvo a decir que si el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Ustedes llegaron aquí a Listra y Iconio y les dijeron circunciden y ya. Pero no, eso no es lo que decía la ley. Padre, les enseñaron algo y ellos lo siguieron. Si la salvación es por la ley, ¿por qué están obligados a cumplir un solo mandamiento? Si la salvación fuera por la ley, ¿por qué un solo mandamiento? Toda la ley, ¿no? Si fuera por la salvación por ley, no nomás uno.
Porque ahí lo que fueron y enseñaron, fueron y metieron, ahorita lo vamos a ver, la levadura de la circuncisión. Metieron así más poquito. No metieron toda la de fueron y metieron esa idea a la iglesia en gracia. Aceptemos a Cristo completo. Entra. 4. Cristo desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligaste. Cristo es el esposo de la iglesia y están ligados por un lazo, por una unión. Como vemos aquí, el lazo del casamiento. Pero si yo me quito el lazo y me ligo a otra persona, lo que dice es: de la gracia de nuestro Señor Jesucristo habéis caído. Por eso cuando empezamos esta clase, yo hacía mucho hincapié en que el apóstol Pablo le urgía que llegara a esta carta a Galacia, porque esto que estaban haciendo ellos los llevaba a caer de la gracia, a ser toda la iglesia completa en Galacia, en Listra, Iconio, en Pisidia, perdida completamente. Pues por eso era muy importante esta corrección. Porque si no lo hacían y seguían, la iglesia se iba, en esos lugares se iba a perder. Si los gálatas persistían en su error, el lazo que los unía se rompería y caerían de la mesa. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Vamos rápido, vamos a acabar temprano. Cuando la iglesia estableció y se bautizaron, alcanzaron la salvación. Luego vinieron y los perturbaron diciendo que tenían que ser circuncidados. Y pues como ellos creyeron algo así, entonces por eso Pablo le dice que conozcan, que no necesitan circuncidarse, que ellos ya son salvos. Hermano, también cuando Pablo le está diciendo: si te circuncidas, pues guardan la ley de Moisés, estás obligado a guardar toda la ley. A nosotros nos diría: si te bautizas, pues guarda la ley de Cristo. Eso aquí no hay la comparación. Así es. Tenemos nuestra señal y tenemos que hacer que esa señal no esconderla, que se vea en nuestra vida. ¿Sí o no? Por eso es muy importante estar firmes en la palabra del Señor para que no caigan en la iglesia o nosotros para estar firmes en el Señor. Como dice en el 1, puedes estar firme. Dice que tenemos que arreglar el no, porque tenemos que guardar el sábado. Que si nos dicen a los que apenas empiezan a ser cristianos, quizás les muevan su manera de pensar, y digan: entonces tengo que hacer esto. Es una manera de incluir así como en este caso la verdad. Si es todo, entonces los nuevos, nuestra obligación como nuevos es, como hacían los de Berea, escudriñar las escrituras y crecer para estar firmes y que no cualquier viento que venga o cualquier doctrina diferente nos mueva, sino escudriñar Y los que están las escrituras. estaban firmes ya por eliminar a Dios. Muy bien. 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe y la esperanza en la justicia. Pues nosotros por el Espíritu que tenemos, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la esperanza de la justicia? Que nos está prometida una vida eterna, que tenemos una morada con nuestro Dios en los cielos. Esa es nuestra fe y es nuestra esperanza de justicia. En el caso de Pablo, pues todo lo que sufrió él no le importó, porque él tenía puesta su fe en esta esperanza, en reunirnos en un futuro con nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu que habla y es el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, nos da testimonio de que somos ahora hijos de Dios y ya no necesitamos hacer nada. Muy bien.
volver con la bendición de Dios. Entonces aquí vimos el bautismo es la señal. Y lo que recibimos es el Espíritu. El Espíritu. Ese Espíritu debe obrar de tal manera que un cristiano no debe de dudar, no debe de cavilar. Su fe no debe de cavilar. Debemos de aguardar por fe y con confianza. Nuestra vida debe ser guiada por la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Es un anticipo, las aguas de un anticipo de lo que nos va a dar el Espíritu. El Espíritu. Muy bien, muy buen ejemplo. Hay que ponerlo aquí. Las arras es el anticipo de lo que nos espera. Gálatas, nosotros por las obras del Espíritu, que el Espíritu hace en nosotros, esas obras hacen que tengamos fe y la certeza de que somos salvos. Y la ley no daba eso. La ley daba muerte. Si no se cumplía la ley, el castigo era muerte. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra con el amor. Ser circuncidado no ayudará a nadie en nada a la salvación de un cristiano. Es lo que veíamos, ¿verdad? Si no estoy circuncidado, en nada me ayuda para mi salvación. En nada, absolutamente. Actualmente, ¿no? Así es. Lo que importa es que nuestro amor en el Señor haga crecer nuestra fe y que cumplamos lo que Dios nos manda. Y aquí vemos ejemplos. ¿A quién vemos aquí? Fuerte, fuerte. ¿A quién vemos? Ándale, despierten. ¿Y quién es Timoteo de los dos hermanos? El más joven. ¿Por qué? Porque Timoteo era joven. ¿Por qué más? Era un discípulo de Pablo, entonces decimos que este es Pablo, entonces. Su familia lo enseñó desde chiquito a... A ver, nomás fuerte para que vean los demás la historia de Timoteo. Desde chiquito sus familiares le enseñaron a leer las escrituras y fue... Era una persona ejemplar, era un joven ejemplar. Timoteo era un hijo de una judía y su papá era griego. Pero cuando se juntó con Pablo, tuvieron que circuncidar a Timoteo. Muy bien, ¿no? Regresando a lo que dice la hermana, vivió en una familia que era su mamá era judía y su mamá lo llevaba a la sinagoga. No podía entrar porque era un niño, ¿verdad? Los niños, como ahorita, ¿verdad? Los niños como ahorita. En la sinagoga no podía haber niños, así como estamos ahorita. ¿Sí? No podía entrar. Creció, ¿verdad? Y tampoco podía entrar porque no era judío, era medio judío. De hecho, aquí ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es la diferencia de él con la parte de la... Timoteo le sirvió de maestro. Pero físicamente, ¿qué le diferencia? Más alto. Algo que no podía entrar, alguien que no podía entrar a la sinagoga, si no tenía barba, bigote. No era judío porque los judíos es un regalo de Dios la barba. Así decimos, no nos rasuramos porque es un regalo de Dios. ¿Cómo me voy a cortar el regalo de Dios? Entonces, un gentil que llegaba así a la sinagoga, obviamente no iba a entrar, visiblemente no iba a entrar.
pues ya vimos, ahora Timoteo, ¿se circuncidó o no se circuncidó? Sí lo circuncidó Pablo. Lo circuncidó la apóstol Tuvo Pablo. que circuncidar para poder entrar a predicar con Pablo. Así es. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la circuncisión de Timoteo? Por un requisito. Para poder, ya lo había dicho, hermano, Para poder ayudar a Pablo en la predicación, las iglesias de Gálatas, Chipres y todo lo que anduvo por ahí, Pablo. para poder, pues, circuncidar, ¿no? ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir, tío? Para poder entrar a las sinagogas. Para poder entrar a la sinagoga, porque así como está en el dibujo, no entra, ¿verdad? Tuvo ese propósito, ese fue el propósito de la circuncisión de Timoteo, ¿sí, hermano? El ejemplo ahora que nos daban, para que nosotros podamos venir a formar parte de la iglesia de Cristo, ante el bautismo. Muy bien. Prácticamente sin el bautismo no podemos entrar. Porque sin embargo, ahorita digamos que no entraría, pero por el bautismo no podemos entrar. Necesitamos totalmente, como le dijo el apóstol Pablo, pero no solamente eso, que hagan todo lo demás para poder. Excelente alegoría, hermano. Excelente alegoría. Tomó el ejemplo de Timoteo para los cristianos. ¿Sí, hermano? Hay que notar muy bien que para entonces la circuncisión ya estaba fuera de serie, ya no estaba en vigencia. Pero eso fue por una conveniencia, sí, así, una conveniencia para que Timoteo pudiese entrar a ese lugar. Pero no fue como mandamiento, sino como fue una exigencia que se pedía para estar ahí. Así es. Y obviamente él no cumplió la ley, ¿verdad? Solamente era para poder, recuérdense las predicaciones, en el primer viaje misionero de Pablo, no había iglesias, entraban a las sinagogas. Entonces, por eso se circuncidó Timoteo. Entonces, Timoteo, circunciso. Tito, hermanos. A ver, ¿se acuerdan? Lo vimos nomás una vez. En el 2, en Gálatas 2. Nomás lo vimos una vez. Y así podemos ver con el dibujo que era un joven. ¿Circuncidado o no circuncidado? En el Gálatas 2. Y lo vamos a ver, amor. Ya les va a tocar, ¿verdad?, decirme la clase de Gálatas 2. Tito también fue circuncidado. Pero si vemos en Gálatas 2, traigo la Biblia, pero si vemos. Y aún Tito estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidar. Ahí está. Entonces, ¿circuncidado o no circuncidado? No circuncidado. Sí. Entonces, aquí vemos, bueno, y ahora sí vamos a ver lo que dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale. Entonces, Timoteo y Tito, si cumplieron con lo que Dios nos mandó, con lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó, son salvos. Uno circuncidado y uno no circuncidado. Entonces, la circuncisión no es un requisito para salvación. Y nomás recuerden lo de Tito. Tito ahí en 2 y 3. A Tito lo lleva el apóstol Pablo expresamente al concilio de Jerusalén para que le digan: miren lo que él, gentil, no circuncidado, quiere que lo circuncide obligatoriamente. ¿Y qué les dijeron? No lo obligaron a circuncidarse. Quedó ese ejemplo ahí de que la circuncisión no es requisito para la salvación. Y ahora sí vamos a entrar con los corredores. 7, Gálatas 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Qué es correr bien? Pues que siguen todos los lineamientos, ¿verdad? De Ramos. ¿Cómo se debe correr? ¿Cómo se debe pisar? No nos vamos a distraer en eso. Vosotros corríais bien como cristianos, hacían todo lo que
Pablo nos enseñó, y ya los que leímos Hechos 13 y 14 lo vimos, ¿verdad? La gente que no quiso a Pablo, pues lo rechazó, pero la gente que formó las iglesias de Galacia fueron gentes, obedecieron todo lo que Pablo les había dicho. Sí, esa gente obedeció, igual que la gente de Tesalónica. Ellos sabían obedecer, ustedes corrían bien, ustedes eran una iglesia modelo cuando Dios los dejó. ¿Para quién nos estorbó? Para no obedecer. Aquí más como comentario, Pablo se cree, no sabemos dónde se escribió el libro de Gálatas ni cuándo, pero una de las posibles versiones es que se escribió cerca de Atenas. El libro de Gálatas lo escribió en Corintios, el apóstol Pablo. Dentro de todas las posibilidades que hay, una de ellas es que se escribió en Corinto, después de que pasó por Galacia. La historia es que es el concilio que Jerusalén, y dice que no se requiere la circuncisión, le dice Matito. El concilio viaja, llega de nuevo a Galacia, no hay problemas, levanta a Timoteo, un muy buen cristiano, en el segundo viaje, y se lo lleva al segundo viaje, y cuando llega al área de Atenas, que es Corinto, ahí cerquitos de Atenas, es una de las opciones que desde allí que llegan mensajes de que en Galacia, donde acababa de pasar, donde acababa de estar con Timoteo, estaba pasando esto. Es una de las opciones. Y por eso es que él tiene muy en mente lo de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Lo de las carreras. Es una de las ideas que tiene. Vosotros corrían bien, está haciendo un ejemplo con las carreras. ¿Y quién nos estorbó? Y ver quiénes fueron los que estorbaron, y sobre todo, identifíquenlos. Identifiquen lo que hacen. Los estorbaron los judiciales. Identifiquen qué es lo que hacen. Van y les ponen algo ahí. Y ellos se van, ¿verdad? También andaban como Pablo. Andaban atrás de Pablo donde iba él, reforzando las iglesias. Y van atrás de él y iban metiendo la cizaña, la levadura. Ahorita la vamos a ver. ¿Quién nos estorbó a no obedecer a la verdad? ¿Quién les puso una barrera? Y ya vimos los antecedentes. ¿Quién nos observa a los Gálatas a correr la carrera de su cristianismo y hacia dónde los llevaba ese estorbo? Y dice el 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama, no proviene de Dios. El que os llamó, Dios, le sigue llamando. La persuasión esta de la circuncisión no procede de Dios. Él lo sigue llamando. Y si dices no a Dios, dices sí a Satanás. Y esto afecta a la salvación. Y luego el 9 dice, un poco de levadura leuda todo lo más. Lo que estamos viendo, ¿verdad? Iban y sembraron en cada iglesia de Galacia un poquito de levadura. Ahora, la levadura normalmente ¿dónde lo tenemos? Pero cuando antes de ponerse los pan, guardaron, ¿verdad? Guardaron en el refrigerador para que no se eche a perder y que no rompe. Y para ponerse el pan es algo a propósito. ¿Para qué le ponemos la levadura al pan? Para que se esponje, y es algo a propósito. Igual los judaizantes tomaron del refrigerador un pedacito de levadura a propósito y con el conocimiento en su mano que querían desviar a la iglesia, lo agarran del refrigerador, lo sacan y se lo ponen a la iglesia. ¿Sí se fijan? Aquí hay algo siniestro, ¿verdad? Con un propósito definido, desestabilizar a la iglesia en clase. Ese es el ejemplo de un poco de levadura, leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Yo, Pablo, confío en ustedes, de que lo que les estoy diciendo lo van a tomar en su mente y en su corazón y lo van a aceptar. No van a ser rebeldes, sino que al escuchar la corrección la van a comprender. Y él confiaba que la iglesia de Galacia iba a continuar adelante. Pero, ¿y los que os perturban? Más el que os perturba,
llevará la sentencia. El que siembra la levadura en la iglesia llevará su sentencia. Mándalo. Quien quiere que sea. Quien quiera que sea, o sea que había varios. Sí, había varias personas atrás del camino del apóstol Pablo tratando de hacer esto. Sembrar la levadura en las iglesias. Pero ya sabemos cuál será su sentencia. Confía en Dios y en que son varios las personas que estructuran. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Yo circuncido, dice Juan. No me contesten porque es como se dice, es una pregunta con. Se me fue la palabra. Capciosa. ¿Yo, Pablo, circuncido? Pues sí, circuncido, ya vimos un ejemplo. Hechos 16, 1 al 3. Alguien que lo busque rápidamente. Después llegó a ver de la Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Sí? Entonces Pablo sí circuncidó, pero la misión era que pudiera Timoteo ser misionero en las sinagogas. Ya lo vimos, de hecho nos adelantamos al tema, ya lo tenemos bien avanzado. Por causa de ellos, no porque fuera necesario. Por causa de poder entrar con los judíos, no porque fuera necesario. El apóstol Pablo circuncidó a Timoteo para evitar conflicto con los judíos durante su segundo viaje misionero. Timoteo no sería un obstáculo para la predicación de lo que pensaba él. Y terminamos con este. ¿Alguien que lo lea el 12? Ojalá se retirarse los que os perturban. Y realmente aquí la pregunta es: ¿Pablo decía muy mal? Y vemos esta cita, Marcos 9, 42 al 48. Y ya terminamos, vamos a más de qué habla Marcos 9, 42 al 48. Es que si yo hago caer a un hermano pequeño, me convendría mejor amarrarme una piedra de molino y aventarme. Si mi mano me da esa ocasión de caer, la cortaba. Si mis pies los cortaba. Así es como termina esto. Es una de las posibles maneras de verlo. Y pues con eso terminamos hoy. La tarea, acuérdense, va a ser Gálatas 1. Y tenemos una invitación. Si aún no tiene la señal del bautismo, hoy es un buen día para que tenga usted esa señal y empiece su vida en el cristianismo. ¿Con quién tiene su lazo? ¿Con nuestro Señor Jesucristo o con la ley de los judíos? ¿Quiere tener el Espíritu Santo? Venga a Cristo y Cristo le va a dar el Espíritu Santo. Muchísimas gracias, hermano.